Bendiciones, bienvenidos a este canal. La idea es poder compartir con ustedes algunos estudios de Biblia y teología. En este caso vamos a empezar subiendo videos al canal con un curso de teología sistemática, esperando sea de bendición para ustedes y que pueda estar dictado de alguna manera para que se pueda entender de forma sencilla. Iniciamos entonces hablando de lo que es teología sistemática, una introducción. Lo que tenemos en imágenes son dos representaciones acerca de lo que es Dios, por decirlo de una forma, ¿ya? Son solo imágenes. La primera es una imagen entre nubes, un gran brillo al fondo, una gran luz, y la segunda imagen es alguien con un microscopio y una imagen pequeñita dentro. Explicamos esto, que cuando empezamos a estudiar teología, empezamos a tratar de aprender acerca de Dios y todo lo que encierra eso, todo el panorama que hay alrededor de decir esto de teología, tenemos que tener una postura de la cual nosotros entramos a estudiar esto. Vemos a Dios como un sujeto o como un objeto. Y esto es importante porque dependiendo de si entendemos o no la diferencia entre estos dos, si es un sujeto o un objeto, vamos nosotros a estudiar y entender qué es teología y desde qué punto empezamos a observar lo que es la teología. Si vemos a Dios como un sujeto, entonces tenemos que entender que es un ser, una persona, que tiene características personales, que tiene voluntad, que se puede manifestar, que se da a entender, a conocer, se revela o esconde cosas de sí mismo. Si lo vemos como un objeto, lo reducimos precisamente a eso, un objeto que puede ser tomado, llevado debajo de un microscopio, ver todas sus partes, sus cualidades y finalmente llegar a una conclusión de decir, esto es Dios. Y se terminó el descubrimiento. El asunto es que en nuestra capacidad es imposible que podamos decir, esto es Dios y no hay nada más que descubrir de Él. Es Dios, es un sujeto, es un ser, una persona. Y por lo tanto tiene la inagotable capacidad de sorprendernos en varias áreas y nosotros debiéramos simplemente dejarnos sorprender por quién es Dios. Jamás ningún estudio de teología, ninguna predicación va a revelar y dar una afirmación final de decir esto o este es Dios y no hay nada más que descubrir, no hay nada más que reconocer en él. Al contrario, eso sería empequeñecer la imagen de Dios, empequeñecer al sujeto, transformándolo en un objeto. Y no podemos hacer eso. No debiéramos hacer eso, al contrario. Si somos creyentes, debiéramos estar pensando en que Dios puede sorprendernos. Él puede sorprendernos. Con todo lo que Él es, con todo su ser, con toda su sabiduría, con toda la palabra que tenemos de Él, nos puede sorprender cada día. ¿Ya? Y no podemos encasillar tampoco a Dios a un estudio como este y llegar a la conclusión, oh, he descubierto a Dios, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Esa es una forma muy pequeña de pensar. Al contrario, Dios nos puede sorprender, Dios les puede sorprender a ustedes constantemente y déjense sorprender por quién es Dios. Entonces, tenemos que definir teología y hay algunas definiciones que podemos compartir. Una de ellas es que teología es la ciencia que trata de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo.
pero también es la ciencia de las cosas divinas. Involucra todo lo que es Dios, el universo, espíritus, todo lo relacionado está ahí en esa definición. Y como derivación de la palabra, es una palabra compuesta por dos palabras griegas, una es theos, que significa Dios, y la otra logos, muy importante, que también significa palabra o razón. Etimológicamente hablando, teología significa un discurso o disertación acerca de Dios. Y en este sentido, todos somos teólogos, ¿ya? En el sentido informal, no aquel teólogo que ha escrito grandes libros con buenas investigaciones, no hablo de esos libros de autoayuda sin menospreciar todo el trabajo que eso significa, pero el teólogo formal es aquel que ha escrito libros, que es citado por otros teólogos y a su vez es reconocido como teólogo por otro grupo de teólogos. Así nace un teólogo. Los demás, cristianos comunes como nosotros, sí teologizamos, porque teología es un discurso o disertación acerca de Dios. Entonces, de alguna forma, todos los creyentes estamos haciendo teología cada vez que hablamos o discursamos acerca de Dios y planteamos nuestro parecer acerca de quién es Él, su relación con el ser humano, con el mundo, con la iglesia, la salvación y todo lo demás. Estamos de alguna forma teologizando. Así que eso es teología, es un discurso acerca de Dios. En cuanto al uso de la palabra misma, tiene dos, a saber, uno es su uso limitado. Teología significa doctrina acerca de Dios, su personalidad, sus obras, todo lo que encierra teología, pero limitado a la persona de Dios. En su uso amplio significa el resumen de las doctrinas cristianas. Y en cuanto a resumen de doctrinas cristianas, tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, salvación, pecado, todo ello que vamos a ver una lista al final de esta presentación. Ahora, varios se preguntan, ¿y por qué de la teología? ¿Por qué es importante estudiar teología? ¿De qué le sirve al creyente estudiar teología? Bueno, hay algunos comentaristas que plantean su postura de esta forma. Dicen, hemos creído conveniente y necesario en estos días de anarquía, en todas las fases de la vida, especialmente en las cuestiones doctrinales y espirituales, publicar este libro que honra a Dios y acepta sin vacilación las enseñanzas bíblicas. En estos días, cuando muchos se apartan de la fe y siguen doctrinas erróneas, es alentador encontrar un testimonio tan claro de las verdades bíblicas. Sí, entonces, ¿por qué tiene valor estudiar teología? Porque nos aclara el panorama, nos dice qué es y qué no es, y cuáles son los errores que se pueden estar cometiendo en cuanto a declaraciones teológicas en algunos predicadores conocidos que estén en red o alguna corriente teológica dentro del cristianismo. Entonces, simplemente cada iglesia va a formular su serie de doctrinas, cada denominación. Y cuando ellos plantean esto es lo que creemos, van a poder comparar su sistema doctrinal con otras iglesias cuando corresponda y decir esto es correcto o esto es incorrecto. Pero es necesario que se plantee, porque eso le va a dar fundamento de la fe. Entender que Jesucristo es Señor es suficiente. Reconocerlo es suficiente para salvación, ¿ya? Porque la salvación es por fe en la persona y obra de Jesucristo. Lo demás nos ayuda a vivir ese periodo desde que nos declaramos cristianos hasta cuando morimos o el Señor venga por nosotros. Pero en ese trayecto, en ese caminar, necesitamos aprender, necesitamos fundamentar nuestra fe, necesitamos poner bases sólidas, concretas y definidas a nuestra fe.
y decir, para nosotros esto es verdad y esto no lo es. Eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuál es en su pensamiento, en su alma, tal es él. La vida de todo hombre, todo, gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer a una persona? ¿Cómo vamos a poder decir esa persona es de tal forma o podemos definir a esta persona de tal o cual manera? Es por su actuar. Y una persona no actúa de la nada, no tiene gestos, no tiene palabras de la nada. Es su pensamiento, son las concepciones que él tiene acerca de sí mismo. Cómo él entiende que es él en relación a su familia, su trabajo, su iglesia, la forma en que él actúa. Pero principalmente, ¿cuál es la idea que él tiene de Dios? Y entonces va a tener una actitud, un testimonio acorde a lo que cree, principalmente acerca de Dios. Si no le interesa a Dios, bueno, entonces no tenemos nada que cuestionar de él, lo actúa y vive como si Dios no estuviera presente, en ninguna forma. Pero si es un creyente y dice creer en Dios, entonces podemos decir, ¿por qué actúas de esa manera si tú dices que crees en Dios? Entonces, ¿cuál es tu pensamiento en tu alma? ¿Cuáles son los conceptos arraigados en tu mente acerca de Dios? Si tienes un Dios pequeño, actuarás de esa forma. Si crees que Dios es poderoso, actuarás de esa forma. Si crees que Dios es santo o no lo es. Así que, ¿es importante la teología? Sí, sí es importante. ¿Tiene valor? Sí, sí lo tiene. Porque va a enseñar, va a fundamentar la vida del creyente. Y eso es importante donde quiera que tú te encuentres. En la iglesia que tú estés, es importante que aprendas. ¿Por qué? Porque eso dará fundamento a tu vida. En cuanto al valor del estudio de la teología, si ya vimos que es importante, bueno, entonces este estudio tiene valor. ¿Por qué? Porque la teología como sistema doctrinal es una necesidad racional. Si fuesen destruidos hoy todos los sistemas teológicos, mañana aparecen otros. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona de esa manera. Nuestra mente necesita un sistema para funcionar y ese sistema que tenemos en nuestra mente nos hace accionar hacia afuera en el mundo, con la familia, con el trabajo, en la iglesia. Se necesita un sistema para vivir, necesitamos ordenar nuestra mente, necesita de ese sistema. Y en teología tenemos un sistema teológico y lo ordenamos, porque si podemos ordenarlo, entonces le vamos a dar sentido también a lo que creemos. Forma base de la experiencia cristiana. En Tito capítulo 2, el primero y el último versículo menciona la palabra habla, pero no solamente habla, sino que habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice 2:1. Y el versículo 15 de Tito 2 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque si habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina, entonces podrá enseñar, y lo hace en el capítulo 2, con distintas palabras, para que las personas a las que está pastoreando en este momento Tito tengan un buen testimonio. Le habla a las ancianas, a los ancianos, a los siervos, a los jóvenes, que sepan comportarse de manera prudente, que sean sanos en la fe. Entonces, ¿tiene valor la teología? Sí tiene valor, porque nos enseña, nos ayuda, y además es la piedra de toque contra el error. ¿Qué significa piedra de toque? Significa que había una piedra que usaban los joyeros, en donde ellos podían raspar el oro y ver su calidad.
ver si era verdad o no la pureza del material. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema doctrinal, podemos decir que lo que se nos viene desde afuera es verdad o está equivocado, porque nuestra piedra de toque, con la que vamos a valorizar lo que estamos escuchando desde afuera, nos va a decir si es verdad o no lo que estamos escuchando, si está de acuerdo a lo que nosotros entendemos que la Biblia nos está diciendo. Entonces nos ayuda a creer. Tiene valor el estudio de la teología. Y además, después de todo esto, después que tenemos un sistema doctrinal armado, que entendemos que enseñando teología podemos fundamentar la fe del creyente, que al estudiar teología podemos definir si algo es verdad o no, entonces, en consecuencia, eso nos va a dar un fundamento para la enseñanza. En 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo eso nos va a ayudar a vivir. ¿Y qué es o cuál es la ganancia que vamos a tener? Un ministerio eficaz. ¿Ya? En ese ministerio eficaz dentro de la iglesia se va a edificar y va a reconocer que es la congregación de creyentes, es un cuerpo que funciona y está formada por la muerte de Jesús, que guarda la verdad. Y eso es muy importante, pero está en base a la enseñanza. Que esta iglesia se desarrolla, crece, porque tiene un liderazgo y una forma de gobierno dictado por Dios, y que en última instancia, esta congregación, esta iglesia, este cuerpo de creyentes, es llamada a ser testigos de Cristo. Pero el testimonio tiene que ser verdadero. El testimonio tiene que estar fundamentado. El testimonio tiene que estar de acuerdo a lo que se cree. Entonces, ¿en qué creemos? ¿Cuál es la declaración de fe en la iglesia en la que estamos participando en este momento? Eso debemos saberlo para poder comunicar y además decir, en esto creemos, en esto permanezco. En cuanto a teología, cambiando un poco ya avanzando en el tema, hay distintas clases de teología. La primera de ellas a mencionar es la teología exegética. ¿De dónde viene esta palabrita? De exégesis, que es palabra griega que significa sacar fuera de o extraer. En este caso, la verdad de lo que está en la Biblia o el sentido original del texto. Y para estudiar o trabajar este tipo de teología se debe tener conocimiento de los idiomas bíblicos. Luego tenemos la teología histórica. Investiga la historia y el desarrollo de la interpretación doctrinal. Incluye el estudio de la iglesia o historia. ¿Es importante? Sí, pero esta teología es un poco reactiva, ¿ya? Porque hay una doctrina que plantea la iglesia en un periodo determinado, pero luego surge una herejía o una ideología distinta y esta teología lo que hace es investigar cómo se superó este problema o esta situación. Entonces, ¿qué hace la iglesia para superar esto? Revisa la doctrina, no la elimina, por supuesto, no la cambia, sino que amplía su explicación o aclara algunos puntos que pudieran estar con alguna duda. ¿Jesús es Señor? Sí lo es. Entonces, cuando viene alguien a decir que no, la iglesia reacciona y reformula la doctrina sin dejar de o perder la base que Jesús es Señor y la presenta nuevamente. Por supuesto incluye la historia de la iglesia porque hay que investigar la historia de la iglesia para poder ver los concilios y todo lo demás y cómo se fundamentó la doctrina. Luego tenemos la teología dogmática. Estudia los asuntos fundamentales de la fe según los credos de la iglesia
y parte desde la confesión de fe y explica el por qué se cree en ello. Ahora, el dogma es una verdad no transable. O sea, esta teología parte desde lo que ya se cree. Por ejemplo, lo mencionado, Jesús es Señor o Jesús es el Mesías. Eso es una verdad dogmática. ¿Por qué? Porque no se va a cambiar. Lo creemos sí o sí. Entonces, partimos explicando desde ese punto por qué llegamos a creer que Jesús es el Mesías. Esa es teología dogmática. Teología bíblica. Sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada escritor presenta las doctrinas importantes. La teología bíblica es aquella que estudia una doctrina en un libro o sección de ese libro. Secciones también, por ejemplo, puede estudiarse una doctrina específica en Génesis y nada más. O sea, no vamos a ver alguna referencia a otro libro de la Biblia, sino que solamente en Génesis. Se puede tomar una sección, por ejemplo el Pentateuco, y ver una doctrina solamente en el Pentateuco. Por eso es a través de los diversos libros de la Biblia. Es por secciones de la Biblia que se estudia una doctrina, y a esto se le llama teología bíblica. Luego tenemos teología práctica. ¿Qué es esto? Pone en práctica las verdades de la investigación teológica en la vida de la comunidad. Acerca todo lo que es Biblia, todo lo que es teología, a la iglesia. Y enseña acerca de predicación, misiones, evangelismo, cuidado y consejería pastoral. Todo lo que tiene que ver con el hoy del creyente. Entonces, ¿cómo quiere usted que la iglesia crezca? ¿Cómo quiere usted que la iglesia se perfeccione? ¿Cómo quiere usted que la iglesia sea sanada? Necesitamos teología práctica. Necesitamos que esas verdades salgan de las bibliotecas, de los libros y lleguen a las personas, a los creyentes. Y entonces los creyentes sean edificados, guiados, confrontados en algún momento, lo que incluye con la consejería y el cuidado pastoral, a su testimonio. Y puedan seguir adelante, puedan avanzar. Y luego tenemos teología sistemática, organizada temáticamente de acuerdo a un sistema u orden definido de doctrinas. A saber, doctrina significa instrucción o enseñanza. Entonces, en teología sistemática lo que se hace es tomar todo el trabajo de las demás teologías, todo el descubrimiento de las demás teologías y ordenarlos en un sistema doctrinal. Eso es teología sistemática. Ahora, cuando se ha hecho ese resumen de teología sistemática, entonces tenemos las doctrinas o distintas ramas de la teología, entendiendo que este es el uso amplio. Generalmente en casi todas las iglesias conservadoras tenemos conocimiento de estas doctrinas o se nos enseña acerca de ellas. Bibliología, que es doctrina de las Santas Escrituras o Biblia. Teología, esto está en el uso limitado, lo que es la palabra teología, doctrina de Dios. Cristología, doctrina de Cristo. Neumatología, doctrina del Espíritu Santo, entendiendo que neuma tiene que ver con aire. Y es la palabra usada también para espíritu, o en el hebreo el ruaj. ¿Ya? Ahora, angelología es doctrina de los ángeles. Algunos separan esta doctrina en dos y se mencionan tanto a ángeles como a demonios.
¿Por qué? Porque ambos son ángeles, digámoslo, unos ángeles buenos y otros ángeles caídos. Luego tenemos antropología, doctrina del hombre, amartiología, doctrina del pecado, soteriología, doctrina de la salvación, eclesiología, por la palabra eclesia, doctrina de la iglesia. Y por último, escatología o doctrina de los tiempos finales. Eso es una introducción a lo que es teología sistemática. Espero sea de ayuda y de bendición para ustedes. El Señor les bendiga. Se despide Ricardo Álvarez.